Me llamo Ricardo Mendoza, tengo 52 años, y durante 18 años fui pastor principal de una iglesia evangélica en Guadalajara, México. Prediqué sobre el amor de Dios, sobre la fe que mueve montañas, sobre la gracia y la salvación. Miles de personas escucharon mis sermones, confiaron en mí, me llamaban siervo de Dios, pero había algo que nunca les dije. Yo mismo no conocía a Dios. Vivía en una mentira tan perfecta que ni siquiera yo me daba cuenta. Hoy voy a contarte la historia más dolorosa y liberadora de mi vida. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿desde qué país o ciudad me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría conocer de dónde son las personas que siguen este canal. Tu participación es muy importante para mí. Todo comenzó cuando yo tenía 28 años. Acababa de graduarme del seminario bíblico en Monterrey y regresé a mi ciudad natal lleno de sueños. Mi padre había sido diácono durante 30 años en la misma congregación donde yo crecí. Todos esperaban que yo siguiera sus pasos. La iglesia necesitaba un pastor joven, con estudios, alguien que trajera nuevas ideas. Fui elegido por unanimidad. Recuerdo el día de mi ordenación, las manos de los ancianos sobre mi cabeza, las oraciones, los cantos. Mi madre lloraba de emoción en la primera fila. En ese momento sentí algo que confundí con el llamado de Dios. Pero no era Dios, era orgullo. Era la presión de cumplir las expectativas de todos. Los primeros años fueron relativamente fáciles. Yo era joven, carismático, sabía hablar bien, preparaba mis sermones con dedicación, estudiaba la Biblia, citaba a teólogos famosos. La congregación creció de 80 miembros a casi 300 en 5 años. Construimos un templo nuevo, más grande, con sistemas de sonido modernos y pantallas para proyectar las letras de los himnos. Por fuera, todo era éxito, pero por dentro, yo me estaba muriendo. Cada domingo subía al púlpito y hablaba de cosas que no sentía. Hablaba del perdón, pero yo guardaba rencores. Hablaba de la paz de Cristo, pero yo vivía ansioso, tomando pastillas para dormir. Hablaba del gozo del Señor, pero yo lloraba solo en mi oficina después de cada servicio. Mi esposa, Gabriela, fue la primera en notar que algo no andaba bien. Me veía tenso, irritable. En casa yo era otra persona, callado, distante, sin ganas de orar ni de leer la Biblia. «Ricardo, ¿qué te pasa?», me preguntaba. «Nada, estoy cansado», respondía siempre. Pero no era cansancio. Era vacío, era la sensación de estar viviendo una doble vida. En el púlpito, yo era el pastor Ricardo, lleno de fe y de respuestas. En mi habitación, yo era solo Ricardo, un hombre confundido que no sabía si realmente creía en lo que predicaba. Empecé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que estaba frente a la congregación, abriendo la boca para predicar, y no me salía ninguna palabra. La gente me miraba esperando, y yo solo podía quedarme en silencio. Despertaba empapado en sudor. El punto de quiebre llegó una noche de diciembre, 3 años antes de renunciar. Habíamos organizado una vigilia de oración en el templo. Era la medianoche y yo estaba orando en voz alta por las necesidades de la congregación. De repente, mientras decía las palabras, «Padre Celestial, te pedimos», sentí algo terrible en mi pecho. Una voz interior me dijo, «Eres un farsante. No le estás hablando a nadie. No hay nadie escuchándote». Fue como si el piso se abriera bajo mis pies. Terminé la oración de manera mecánica, pero por dentro estaba destrozado. Esa noche volví a casa y le dije a Gabriela, «Creo que no tengo fe». Ella me miró asustada. «¿Qué estás diciendo, Ricardo?» «Lo que oyes», le dije. «Creo que llevo años fingiendo. No sé si creo en Dios. No sé si alguna vez creí de verdad». Durante los siguientes 3 años intenté recuperar la fe que creía haber perdido. Leí libros de apologética, escuché conferencias, hablé con otros pastores, pero nada funcionaba. La duda seguía ahí, creciendo como una sombra. Lo peor era tener que seguir predicando, seguir aconsejando a la gente, seguir actuando como si todo estuviera bien. Sentía que estaba traicionando a cada persona que confiaba en mí, hasta que un día, en abril de 2019, tomé la decisión más difícil de mi vida. Renuncié. Convoqué a una reunión con los líderes de la iglesia y les dije, «No puedo seguir siendo su pastor. No es justo para ustedes ni para mí.
Necesito tiempo para buscar respuestas. Hubo llanto, confusión, enojo. Algunos me entendieron, otros me llamaron cobarde. Mi padre no me habló durante 6 meses, pero yo sabía que tenía que hacerlo. Lo que pasó después de dejar el pastorado es lo que realmente quiero contarte, porque fue ahí, en el silencio, en la soledad, lejos del púlpito y de las expectativas, donde por primera vez en mi vida encontré a Dios de verdad, no al Dios que yo predicaba, no al Dios de los sermones perfectos y las respuestas fáciles, sino al Dios que habita en el dolor, en la duda, en la honestidad brutal. Eso es lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos. Te pido que te quedes hasta el final, porque lo que descubrí cambió mi vida para siempre. Los primeros días después de renunciar fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en 18 años, desperté un domingo por la mañana sin tener que prepararme para predicar. No había sermón que revisar, no había congregación esperándome, no había sonrisas que fingir. Me quedé en la cama hasta las 11 de la mañana, mirando el techo, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Gabriela entró al cuarto y me preguntó si quería desayunar. No tengo hambre, le dije. Ella se sentó en la orilla de la cama y tomó mi mano. Ricardo, sé que esto es difícil, pero hiciste lo correcto, me dijo. Yo solo asentí. No tenía palabras. Sentía como si hubiera saltado de un avión sin paracaídas y estuviera cayendo sin saber dónde iba a aterrizar. Durante ese primer mes, evité todo contacto con la iglesia. Bloqueé los grupos de WhatsApp, dejé de responder llamadas de los hermanos. Me alejé de todo lo que me recordara mi vida anterior. Algunos me buscaron de todas formas. Don Ernesto, uno de los ancianos más queridos de la congregación, tocó a mi puerta una tarde. Hermano Ricardo, solo quiero que sepa que lo extrañamos, me dijo con lágrimas en los ojos. Yo no supe qué decirle. Gracias, don Ernesto. Fue todo lo que pude responder antes de cerrar la puerta. Me sentí horrible, pero no podía enfrentarlo. No podía enfrentar a nadie. Pasaba los días caminando por el parque cerca de mi casa, sentándome en una banca durante horas, viendo pasar a la gente. Me preguntaba qué iba a hacer con mi vida. Toda mi identidad había estado construida alrededor de ser pastor. Sin eso, ¿quién era yo? Gabriela consiguió un trabajo de medio tiempo en una escuela primaria para ayudar con los gastos. Yo había ahorrado algo de dinero, pero no era mucho. Empecé a buscar empleo, pero no sabía hacer nada más que predicar. Mi currículum era ridículo. 18 años como pastor, estudios teológicos, ninguna experiencia en el mundo secular. Envié solicitudes a tiendas, restaurantes, oficinas. Nadie me llamó. Me sentía inútil, como un fraude en todos los sentidos. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, me quebré. Empecé a llorar sin control, con las manos llenas de jabón, las lágrimas mezclándose con el agua del grifo. Gabriela corrió a abrazarme. Ya va a pasar, mi amor, me decía, pero yo no le creía. Sentía que había arruinado mi vida y la de ella. Fue en esos días oscuros cuando empecé a hacer algo que nunca había hecho de verdad. Orar con honestidad, no como pastor, no con palabras bonitas y teológicamente correctas, sino como un hombre desesperado que no sabía si alguien estaba escuchando. Una madrugada, sentado en la sala a oscuras, hablé en voz alta. Dios, si existes, necesito que me lo muestres. No puedo seguir así. Si todo lo que viví fue mentira, dímelo. Y si hay algo real, algo verdadero, por favor, ayúdame a encontrarlo. No hubo ninguna respuesta audible, ninguna señal del cielo, solo silencio. Pero en ese silencio, por primera vez, sentí algo diferente. No era paz ni certeza, era algo más simple. Era la sensación de que estaba siendo honesto. Y eso, de alguna manera, se sentía sagrado. Al mes de haber renunciado recibí una llamada inesperada. Era el pastor Julián, un colega de otra denominación que había conocido años atrás en una conferencia. Ricardo, me enteré de lo que pasó, me dijo. Quiero invitarte a almorzar. Casi rechazo la invitación, pero algo me hizo aceptar. Nos encontramos en un restaurante pequeño cerca del centro. Julián era un hombre de unos 60 años, de mirada amable y voz tranquila. No vine a juzgarte ni a convencerte de nada, me dijo después de ordenar. Solo quiero que sepas que entiendo por lo que estás pasando. Le miré sorprendido. ¿Tú también? Él asintió. Hace 10 años pasé por algo similar.
Llegué a un punto donde ya no sabía en qué creía. Estuve a punto de dejarlo todo. Me quedé en silencio procesando sus palabras. Julián me contó su historia mientras comíamos. Me habló de sus propias dudas, de sus crisis de fe, de las noches en que se sentía completamente vacío. Pero lo que descubrí, me dijo, es que la fe real no es la ausencia de dudas, es la decisión de seguir buscando a pesar de las dudas. Sus palabras me golpearon fuerte. Durante años yo había pensado que dudar era señal de debilidad, de falta de fe. Había predicado certezas absolutas, respuestas definitivas, pero Julián me estaba diciendo algo diferente, que la duda podía ser parte del camino. Ricardo, me dijo antes de despedirnos, tal vez necesitabas salir del púlpito para encontrarte con Dios de verdad. A veces el ministerio se interpone entre nosotros y Él. Esas palabras se quedaron conmigo durante días. Esa noche, volví a orar, pero esta vez fue diferente. No pedí respuestas ni certezas. Solo dije, no sé si me escuchas, pero quiero conocerte. No al Dios que me enseñaron a predicar, sino a ti, como realmente eres. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Era pequeña, frágil, apenas perceptible, pero estaba ahí. Había comenzado un camino nuevo, uno que no sabía a dónde me llevaría, pero que por primera vez sentía auténtico. Me acosté esa noche con menos peso en el pecho. Todavía no tenía respuestas. Todavía no sabía qué iba a pasar con mi vida. Pero había dado el primer paso. Había dejado de fingir. 2 meses después de renunciar, finalmente conseguí trabajo. No era lo que había imaginado para mi vida, pero era lo único que pude encontrar. Despachador de gasolina en una estación de servicio en las afueras de Guadalajara. El dueño, don Alberto, era un hombre mayor que me contrató sin hacer muchas preguntas. ¿Sabes usar la máquina de cobro?, me preguntó. «Puedo aprender», respondí. «Entonces empiezas mañana», me dijo. El sueldo era bajo, apenas suficiente para cubrir los gastos básicos, pero era algo. Gabriela me abrazó cuando le di la noticia. «Estoy orgullosa de ti», me dijo. Yo no me sentía orgulloso, me sentía humillado, pero no tenía otra opción. Mi primer día en la gasolinera fue una lección de humildad brutal. Me pusieron un uniforme azul con mi nombre bordado en el pecho. Ricardo. Nada de Pastor Ricardo. Solo Ricardo. Aprendí a llenar tanques, a limpiar parabrisas, a cobrar y dar cambio rápido. El trabajo era físico, cansado, bajo el sol implacable de Jalisco. Mis manos, acostumbradas a sostener una Biblia, ahora olían a gasolina todo el tiempo. Al principio me costaba mirar a los clientes a los ojos. Tenía miedo de que alguien me reconociera, de que algún miembro de mi antigua congregación pasara por ahí y me viera. Pero nadie me reconoció, o si lo hicieron, no dijeron nada. Yo era invisible, solo otro trabajador más tratando de sobrevivir. Después de 2 semanas, algo empezó a cambiar en mi interior. Había algo liberador en el trabajo manual, en la simplicidad de las tareas. Llenar un tanque de gasolina no requería explicaciones teológicas ni respuestas espirituales. Era directo, honesto. El cliente necesitaba gasolina. Yo se la daba. Me pagaban. No había hipocresía en eso. Empecé a disfrutar de las pequeñas conversaciones con los clientes regulares. Don Carlos, un taxista que venía todas las mañanas, me contaba historias de sus pasajeros. Doña Lucía, una señora que manejaba una camioneta vieja, siempre me daba propina y me decía, «Dios te bendiga». Yo solo sonreía y le daba las gracias. No le decía que había sido pastor, no le hablaba de Dios. Solo recibía su bendición en silencio. Una tarde llegó un cliente que cambió algo en mí. Era un hombre de unos 40 años, con cara de cansancio y ropa de trabajo sucia. Mientras llenaba su tanque empezó a hablarme. «Hermano, discúlpame, pero necesito desahogarme con alguien», me dijo. «Adelante», le respondí. Me contó que acababa de perder su empleo, que su esposa estaba enferma, que no sabía cómo iba a pagar la renta del mes siguiente. Hablaba con desesperación, con lágrimas en los ojos. Durante todos mis años como pastor, había escuchado cientos de historias así. Siempre tenía una respuesta preparada. Dios tiene un plan, todo obra para bien, confía en el Señor. Pero ahí, en esa gasolinera, con las manos sucias de grasa, no dije nada de eso. Solo le dije, «Lo siento mucho, hermano. Debe ser muy difícil». Él me miró sorprendido. «Gracias por escucharme», me dijo.
Y se fue. Esa noche pensé mucho en ese encuentro. Me di cuenta de algo importante. Durante años yo había dado respuestas cuando la gente necesitaba compañía. Había predicado soluciones cuando lo que necesitaban era que alguien reconociera su dolor. Había hablado tanto de Dios que no había dejado espacio para que Dios hablara. En la gasolinera, sin el título de pastor, sin la presión de tener que ser el hombre con todas las respuestas, podía simplemente ser humano. Podía escuchar sin juzgar, acompañar sin sermonear, y algo en eso se sentía más cerca de Dios que todos los años en el púlpito. Empecé a entender lo que Julián me había dicho. Tal vez tenía que dejar de ser pastor para aprender lo que realmente significaba ser cristiano. Me gustaría saber qué opinas de lo que has visto hasta ahora. ¿Te está gustando esta historia? Déjame tu comentario. Los meses pasaron y mi vida en la gasolinera se volvió una rutina. Entraba a las 6 de la mañana, trabajaba hasta las 2 de la tarde, volvía a casa cansado pero con la mente más tranquila de lo que había estado en años. Gabriela notó el cambio. «Te ves mejor», me dijo una noche mientras cenábamos. «¿En serio?», le pregunté. «Sí», respondió. «Ya no tienes esa mirada de angustia que tenías antes». Tenía razón. Algo estaba sanando en mí. No era que hubiera encontrado todas las respuestas. Seguía teniendo dudas. Seguía sin saber exactamente qué creía, pero había dejado de pelear contra eso. Había aceptado que no tener todas las respuestas no me hacía menos válido como ser humano. Y en esa aceptación había una libertad que nunca experimenté en el púlpito. Una mañana, mientras limpiaba la entrada de la gasolinera antes de que llegaran los primeros clientes, tuve una experiencia que no puedo explicar completamente. Era un día común, nada especial. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Yo estaba barriendo, pensando en nada en particular, cuando de repente sentí algo. No fue una voz audible ni una visión. Fue más bien una presencia, una sensación de no estar solo. Por primera vez en años, sentí que Dios estaba ahí, no en un templo, no en un culto, no en medio de alabanzas y sermones, sino ahí, en una gasolinera, mientras yo barría el piso con un uniforme azul manchado. Dejé de barrer y me quedé quieto, sintiendo esa presencia. No lloré, no oré en voz alta, solo susurré, «Estás aquí», y fue suficiente. 6 meses después de haber dejado el pastorado, hice algo que no había hecho en todo ese tiempo. Abrí mi Biblia, no para preparar un sermón, no para buscar un versículo específico que probar un punto teológico, solo para leer. Era un sábado por la tarde. Gabriela había salido a visitar a su hermana y yo me quedé solo en casa. Vi la Biblia en el librero, cubierta de polvo, y sentí la necesidad de tomarla. La limpié con un trapo y me senté en el sillón. La abrí al azar y cayó en el libro de Job. Empecé a leer sin expectativas, sin la presión de tener que encontrar un mensaje o una aplicación práctica. Y por primera vez en mi vida, realmente leí lo que decía. Job, el hombre que lo perdió todo y cuestionó a Dios. Job, que rechazó las respuestas fáciles de sus amigos. Job, que exigió una explicación directa de Dios, y cuando finalmente la obtuvo, no fue una explicación sino un encuentro. Leí y releí esos capítulos con lágrimas en los ojos. Me vi reflejado en Job, en su dolor, en su confusión, en su honestidad brutal con Dios. Durante años yo había predicado sobre Job desde la perspectiva de los amigos de Job, dando respuestas, explicando el sufrimiento, justificando a Dios. Pero ahora entendía que Dios no estaba del lado de los amigos. Dios estaba con Job, con el que preguntaba, con el que dudaba, con el que se atrevía a ser honesto. Esa revelación me sacudió hasta los huesos. A partir de ese día, empecé a leer la Biblia todos los días, pero era una lectura completamente diferente a la que había hecho durante mis años de pastor. No buscaba sermones, no buscaba aplicaciones morales, buscaba encuentros con Dios. Leí sobre Jacob, peleando con el ángel toda la noche y saliendo con una cojera permanente. Leí sobre David escribiendo salmos de lamento, donde le gritaba a Dios, «¿Por qué me has abandonado?». Leí sobre Jeremías maldiciendo el día en que nació. Leí sobre Pedro negando a Jesús 3 veces y aún así siendo restaurado. Leí sobre Tomás dudando de la resurrección, y Jesús no rechazándolo, sino invitándolo a tocar sus heridas. Todas estas historias siempre habían estado ahí, pero yo nunca las había visto realmente.
Las había domesticado, las había convertido en lecciones bonitas, pero eran mucho más que eso. Eran historias de personas reales, con dudas reales, con dolor real, encontrándose con un Dios que no daba respuestas fáciles, pero que estaba presente en el dolor. Gracias por quedarte hasta aquí. De verdad aprecio tu tiempo y tu atención. Te prometo que lo mejor de esta historia aún está por venir. Una tarde, mientras leía el Evangelio de Marcos, algo me llamó poderosamente la atención. Era la historia del hombre que lleva a su hijo endemoniado ante Jesús. Jesús le dice, «Todo es posible para el que cree». Y el padre responde, «Creo, ayuda mi incredulidad». Esa frase me atravesó como una flecha. Creo, ayuda mi incredulidad. Era exactamente lo que yo sentía. No era fe pura ni incredulidad pura. Era una mezcla de las dos. Y lo más impresionante era que Jesús no rechazó al hombre por esa respuesta. No le dijo, «Tu fe es débil», o «Vuelve cuando tengas una fe más fuerte». Simplemente aceptó esa fe mezclada con duda y sanó al hijo. Eso me dio esperanza. Tal vez mi fe imperfecta, llena de preguntas y dudas, era suficiente. Tal vez Dios no necesitaba que yo tuviera todo resuelto. Empecé a escribir un diario de mis lecturas y reflexiones. No eran estudios bíblicos formales, no eran comentarios teológicos. Eran simplemente mis pensamientos honestos sobre lo que leía. Escribía cosas como, hoy leí sobre Moisés viendo la zarza ardiente. Me pregunto si Dios se revela más en los momentos de asombro que en los momentos de certeza. O, leí sobre Jesús llorando por Lázaro. Dios llora. Eso cambia todo. Gabriela a veces leía mis notas y me decía que eran hermosas. Deberías compartir esto con alguien, me sugería. Pero yo no estaba listo para eso. Esto era algo privado, algo entre Dios y yo. Un espacio sagrado donde no tenía que ser el experto, donde podía ser simplemente un buscador. Una noche, después de leer el Sermón del Monte, algo hizo clic en mi mente. Jesús no estaba enseñando doctrinas complicadas ni teologías abstractas. Estaba enseñando un modo de vivir, amar a los enemigos, dar sin esperar nada a cambio, no juzgar, perdonar sin límites. Era radical, práctico, concreto. Y me di cuenta de que durante años yo había predicado sobre el Sermón del Monte sin realmente intentar vivirlo. Había enseñado esos principios como ideales lejanos, como metas aspiracionales, pero no como un modo de vida diario. ¿Cómo podía hablar del amor de Dios si yo mismo guardaba rencores? ¿Cómo podía hablar del perdón si no había perdonado a quienes me criticaron cuando renuncié? Esa noche tomé una decisión. Iba a intentar vivir lo que estaba leyendo, no solo entenderlo intelectualmente. Empecé por algo pequeño pero significativo: perdonar a mi padre. Él no me había hablado desde que renuncié al pastorado. Para él, yo había traicionado el legado familiar. Había avergonzado el nombre de nuestra familia en la iglesia. Yo había guardado dolor y resentimiento por su rechazo. Pero una tarde, después de leer por enésima vez la parábola del hijo pródigo, tomé el teléfono y lo llamé. «Papá», le dije cuando contestó, «necesito hablar contigo». Hubo un silencio largo. Finalmente dijo, «Está bien, ven a casa». Esa conversación fue una de las más difíciles de mi vida. Lloramos, nos pedimos perdón mutuamente, nos abrazamos. No solucionó todo de inmediato, pero fue un comienzo, y en ese momento de reconciliación, sentí la presencia de Dios de una manera que nunca había experimentado en un culto. Dios estaba ahí, en el perdón, en las lágrimas, en el abrazo, no en las palabras religiosas, sino en el acto de amor. Un año después de haber dejado el pastorado, algo inesperado empezó a suceder en la gasolinera. La gente empezó a buscarme, no para llenar sus tanques, sino para hablar. No sé cómo empezó exactamente. Tal vez fue porque siempre estaba dispuesto a escuchar, tal vez porque no juzgaba, o tal vez simplemente porque había algo en mi mirada que les hacía sentir que podían confiar en mí. Don Carlos, el taxista, fue el primero. Una mañana llegó más temprano que de costumbre y me dijo, «Ricardo, ¿tienes un momento? Necesito un consejo». Me contó que su hijo adolescente se había metido con malas compañías y él no sabía qué hacer. Yo no le di un sermón ni citas bíblicas. Solo lo escuché, le compartí algo de mi propia experiencia como padre, y oramos juntos brevemente. Él se fue agradecido. Después de don Carlos vinieron otros. Doña Lucía me contó sobre su hermana enferma.
Un joven estudiante me habló de su ansiedad antes de los exámenes. Una madre soltera me compartió sus dificultades económicas. Yo los escuchaba a todos durante sus visitas a la gasolinera, entre cliente y cliente, mientras llenaba tanques y limpiaba parabrisas. No les decía que había sido pastor, no usaba lenguaje religioso, solo les ofrecía mi presencia, mi atención genuina, y a veces una oración simple si me lo pedían. Y me di cuenta de algo sorprendente. Estaba ministrando más genuinamente en esa gasolinera de lo que lo había hecho en 18 años detrás de un púlpito, sin título, sin reconocimiento, sin salario ministerial, solo siendo yo mismo, siendo humano. Don Alberto, el dueño de la gasolinera, notó lo que estaba pasando. Ricardo, me dijo un día, no sé qué haces con la gente, pero te buscan. Algunos hasta preguntan qué días trabajas para venir cuando estés tú. Yo me encogí de hombros. Solo los escucho, don Alberto. Él me miró con curiosidad. Hay algo diferente en ti. No sé qué es, pero la gente lo siente. Sus palabras me hicieron reflexionar esa noche. Tal vez lo que la gente sentía era autenticidad. Tal vez después de años de actuar un papel, finalmente estaba siendo genuino. Y esa autenticidad tenía más poder que todos mis sermones preparados y mis respuestas teológicas perfectas. Una tarde llegó a la gasolinera un hombre que cambió mi perspectiva para siempre. Era un tipo corpulento, con tatuajes en los brazos y cara de pocos amigos. Llegó en una motocicleta ruidosa. «Llénalo», me dijo sin mirarme. Mientras llenaba el tanque, noté que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «¿Está todo bien, hermano?», le pregunté. Él me miró sorprendido. «¿Por qué preguntas?». «Solo me pareció que tal vez necesitas hablar con alguien», respondí. Él se quedó en silencio un momento. Luego su rostro se descompuso. «Mi hija murió hace una semana», me dijo con voz quebrada. Tenía 8 años. Cáncer. Mi corazón se partió. Dejé la manguera de gasolina y me acerqué a él. «Lo siento muchísimo», le dije. Y luego hice algo que nunca habría hecho como pastor. Lo abracé. Ahí mismo, en esa gasolinera, abracé a ese hombre grande y rudo, mientras lloraba como un niño en mi hombro. No le dije que Dios tenía un plan. No le dije que su hija estaba en un lugar mejor. No le di ninguna respuesta religiosa. Solo lo abracé y lloré con él. Estuvimos así varios minutos, sin importar que hubiera otros clientes esperando. Cuando finalmente se separó de mí, me dijo, «Gracias, hermano. Necesitaba eso». «¿Cómo te llamas?», me preguntó. «Ricardo», le dije. «Yo soy Miguel». «Gracias, Ricardo. Viniste a mí como un ángel hoy». Él se fue y yo me quedé ahí, temblando, con lágrimas en la cara. Esa noche le conté a Gabriela lo que había pasado. «Creo que finalmente entiendo qué es el ministerio», le dije. «No es predicar sermones ni liderar programas. Es simplemente estar presente en el dolor de las personas. Es llorar con los que lloran. Es abrazar sin dar respuestas. Es ser Cristo con piel para alguien que está sufriendo». Gabriela me tomó las manos. «Siempre supiste eso, Ricardo», me dijo. «Solo tenías que salir del púlpito para recordarlo». Ella tenía razón. Durante años, el sistema eclesiástico me había convencido de que ministrar significaba predicar, enseñar, liderar. Pero Jesús pasó más tiempo caminando entre la gente, tocando a los enfermos, comiendo con los pecadores, que dando sermones en sinagogas. Si esta historia te está tocando el corazón, me encantaría que le dieras like a este video y lo compartieras con alguien que necesite escucharlo. Miguel volvió a la gasolinera varias veces después de ese día. Cada vez hablábamos un poco más. Me contó sobre su hija Sofía, sobre su risa, sobre lo mucho que amaba los unicornios. Me mostró fotos en su teléfono. Yo solo escuchaba y ocasionalmente le ponía una mano en el hombro. «¿Sabes qué es lo más difícil?», me dijo una vez. «Que fui a 3 iglesias buscando consuelo, y en todas me dijeron lo mismo, que Dios se la llevó porque la necesitaba en el cielo, que no debería estar triste porque ella está mejor. Pero yo sí estoy triste. Estoy destrozado. Y sentía que no podía decirlo porque eso significaría que mi fe es débil». Sus palabras me golpearon fuerte. Yo había dicho exactamente esas mismas cosas a personas en duelo durante mis años como pastor. Pensaba que estaba consolándolas, pero en realidad las estaba silenciando. «Miguel», le dije, «tu tristeza no es falta de fe, es amor. Estás triste porque amaste profundamente, y ese amor es sagrado.
No dejes que nadie te diga que no deberías sentir lo que sientes. Él me miró con lágrimas en los ojos. Gracias, hermano. Necesitaba escuchar eso. Esa conversación me enseñó algo crucial. A veces el mejor ministerio no es hablar, es validar. No es dar respuestas, es hacer espacio para el dolor. No es explicar a Dios, es ser la presencia de Dios en el silencio compasivo. Nunca aprendí eso en el seminario. Lo aprendí en una gasolinera, de un hombre en duelo que me enseñó más sobre Dios de lo que cualquier libro de teología jamás me enseñó. Año y medio después de haber renunciado al pastorado, recibí una llamada que no esperaba. Era el pastor Julián, el hombre que me había invitado a almorzar meses atrás. Ricardo, necesito hablar contigo sobre algo importante, me dijo. Quedamos de vernos ese mismo fin de semana. Cuando llegué al café donde acordamos encontrarnos, Julián estaba acompañado de otros 3 hombres, pastores de diferentes denominaciones en Guadalajara. Me presentó a cada uno y luego me dijo, Ricardo, hemos estado orando y platicando sobre ti. Queremos hacerte una propuesta. Mi corazón empezó a latir rápido. Parte de mí temía lo que iban a decir. Sabemos que dejaste el pastorado hace más de un año, comenzó Julián, y sabemos que fue una decisión muy difícil, pero hemos escuchado de varias personas que trabajan contigo en la gasolinera y de otras personas que has impactado sobre el ministerio que estás haciendo ahí. Yo lo miré confundido. ¿Ministerio? Solo trabajo en una gasolinera, dije. Uno de los pastores, un hombre mayor llamado Ernesto, sonrió. Eso es exactamente lo que hace que sea tan poderoso, dijo. No estás haciendo ministerio en el sentido tradicional, estás siendo Cristo en tu vida diaria, y eso está transformando vidas. Me sentí abrumado. No sabía qué decir. Julián continuó. Queremos proponerte algo diferente. No queremos que vuelvas a ser pastor en el sentido tradicional. No queremos que lideres una congregación ni que prediques todos los domingos. Pero queremos crear un espacio para personas como tú, personas que están heridas por la iglesia, que tienen dudas, que están buscando un cristianismo más auténtico. Queremos que seas parte de este proyecto, no como líder principal, sino como cofacilitador de un grupo de encuentro y sanación. Me explicó que habían alquilado un pequeño local y querían iniciar reuniones semanales informales, sin estructura religiosa tradicional, sin cultos programados. Solo un espacio para que las personas pudieran compartir sus historias, sus dudas, sus dolores, y encontrar comunidad auténtica. Mi primera reacción fue de pánico. No sé si estoy listo para eso, les dije. Todavía tengo muchas preguntas sin responder. Todavía hay días en que dudo de todo. El pastor Ernesto puso su mano en mi hombro. Ricardo, precisamente por eso queremos que seas parte de esto. No necesitamos a alguien con todas las respuestas. Necesitamos a alguien que sea honesto sobre sus preguntas. Alguien que pueda crear un espacio seguro para que otros también sean honestos. Sus palabras me tocaron profundamente. ¿Puedo pensarlo?, les pregunté. Por supuesto, respondió Julián. Tómate el tiempo que necesites. Pero queremos que sepas que creemos en ti y en lo que Dios está haciendo a través de ti, incluso si tú todavía no lo ves completamente. Durante las siguientes 2 semanas, Gabriela y yo oramos y hablamos mucho sobre la propuesta. Parte de mí tenía miedo de volver a cualquier cosa que se pareciera al ministerio. Tenía miedo de caer en los mismos patrones, de volver a ser el que tiene que tener todas las respuestas. Pero otra parte de mí sentía una emoción extraña, una sensación de que tal vez esto era diferente. ¿Qué es lo que más te da miedo?, me preguntó Gabriela una noche. Perder lo que he encontrado, le respondí. Esta autenticidad, esta libertad de ser yo mismo sin tener que actuar un papel. Tengo miedo de que si vuelvo a cualquier tipo de liderazgo religioso, vuelva a ser el Ricardo falso. Ella pensó por un momento. ¿Y si no es volver a algo viejo, sino comenzar algo nuevo? ¿Y si puedes llevar esta autenticidad que has encontrado a un espacio donde otros también puedan encontrarla? Sus palabras resonaron en mi corazón. Recordé a todas las personas que habían venido a mí en la gasolinera. Don Carlos, doña Lucía, Miguel, todos ellos heridos de alguna manera por la religión, buscando algo más real, más humano. ¿Y si había un espacio donde personas así pudieran reunirse sin el peso de las expectativas religiosas?
Un lugar donde pudieran ser honestos sobre sus dudas, sus fracasos, sus dolores. Un lugar donde no tuvieran que fingir que todo está bien. Mientras más lo pensaba, más sentía que esto era algo que necesitaba hacer. No porque tuviera todo resuelto, sino precisamente porque no lo tenía. Podía ofrecer mi experiencia de quebrantamiento y restauración gradual. Podía ser transparente sobre mi propio camino. Llamé a Julián y le dije que sí, pero puse una condición. No quiero que me llamen pastor. No quiero título ni posición oficial. Solo quiero ser Ricardo, alguien que camina junto a otros en este viaje de fe. Julián se rió. Eso es exactamente lo que esperábamos que dijeras, respondió. Bienvenido al equipo, Ricardo. No pastor Ricardo. No líder Ricardo. Solo Ricardo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando una decisión desde un lugar de paz y no de presión. No estaba volviendo al ministerio porque necesitara validación o reconocimiento. Estaba entrando a algo nuevo porque sentía que tenía algo que ofrecer. Mi humanidad rota pero en proceso de sanación. Y tal vez eso era exactamente lo que el mundo necesitaba ver. No líderes perfectos con todas las respuestas, sino personas quebrantadas que aún así siguen buscando a Dios. ¿Quieres saber qué pasó después? No te vayas todavía, porque la parte más importante de esta historia viene ahora. 2 semanas después, tuvimos la primera reunión del grupo. Yo estaba nerviosísimo. No sabía qué esperar ni cómo iba a ser. El local era pequeño, con capacidad para unas 30 personas. Pusimos las sillas en círculo, sin plataforma, sin púlpito. Llegaron 12 personas esa primera noche, hombres y mujeres de diferentes edades, todos con sus propias historias de dolor y búsqueda. Julián abrió la reunión de manera muy simple. Este es un espacio seguro. Aquí no hay juicio, no hay respuestas obligatorias, no hay expectativas religiosas, solo autenticidad y compañía mutua. Quien quiera compartir algo puede hacerlo. Hubo un silencio incómodo al principio. Luego una mujer levantó la mano tímidamente. Me llamo Patricia, dijo. Dejé de ir a la iglesia hace 2 años porque me cansé de fingir que mi matrimonio estaba bien cuando en realidad estaba destruido. Cada domingo tenía que sonreír y decir, todo está bien, Dios está en control, cuando por dentro estaba muriendo. Cuando finalmente me divorcié, la iglesia me rechazó, y desde entonces he estado sola, sin comunidad, sintiendo que Dios también me rechazó. Sus palabras abrieron una compuerta. Uno por uno, otros empezaron a compartir sus historias. Abuso espiritual, dudas sobre doctrinas que les habían enseñado, dolor por ser juzgados, cansancio de tener que actuar perfectos. Yo escuchaba con lágrimas en los ojos, viendo mi propia historia reflejada en cada testimonio. Cuando llegó mi turno de compartir, hablé con total honestidad sobre mi experiencia como pastor, sobre mi crisis de fe, sobre mi trabajo en la gasolinera, sobre mi lento proceso de redescubrir a Dios fuera del sistema religioso. Cuando terminé, varias personas me agradecieron por mi transparencia. Necesitaba saber que no estoy solo en esto, me dijo un hombre después de la reunión. Y en ese momento supe que estaba exactamente donde debía estar. Han pasado 3 años desde que dejé el pastorado. Hoy tengo 52 años, y mi vida es completamente diferente a lo que era antes. Todavía trabajo en la gasolinera 3 días a la semana. Sigo llenando tanques, limpiando parabrisas, escuchando historias de los clientes, y 2 veces por semana me reúno con el grupo de encuentro que iniciamos. Ahora somos casi 40 personas regulares, todos con historias similares de deconstrucción y reconstrucción de fe. No es una iglesia en el sentido tradicional. No tenemos membresía, ni diezmos, ni programas estructurados. Solo nos reunimos para ser honestos unos con otros, para compartir nuestras luchas, para orar cuando alguien lo pide, para reír y llorar juntos. Es la comunidad cristiana más auténtica que he experimentado en mi vida. Mi relación con Dios también es completamente diferente ahora. Ya no pretendo tener todo resuelto. Todavía tengo preguntas. Todavía tengo dudas. Pero he aprendido que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la disposición de seguir buscando a pesar de ellas. He aprendido que Dios no necesita que yo lo defienda ni que tenga respuestas perfectas sobre él. He aprendido que el cristianismo no es un sistema de creencias que hay que proteger, sino una forma de vivir centrada en el amor radical que Jesús enseñó. Amo a Dios más ahora,
con todas mis dudas de lo que lo amaba cuando pensaba que tenía todas las respuestas, porque ahora mi amor es real, no es actuado, es honesto, vulnerable, a veces tambaleante, pero genuino. Gabriela me dijo hace poco que me ve más vivo ahora que en todos los años que fui pastor. Antes era como si estuvieras actuando en una obra de teatro todo el tiempo, me dijo. Ahora simplemente eres tú. Tienes razón. He encontrado una libertad que no sabía que existía. La libertad de no tener que ser perfecto, de no tener que tener todas las respuestas, de poder decir no sé sin sentirme culpable. Y en esa libertad he encontrado a Dios de una manera más profunda, no en los sermones ni en las doctrinas, sino en los momentos cotidianos, en una conversación con un cliente en la gasolinera, en el abrazo de alguien que está sufriendo, en el silencio de la madrugada cuando leo la Biblia sin presión, en la risa compartida con el grupo. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. Significa mucho para mí que hayas escuchado mi historia completa. Miguel, el hombre que perdió a su hija, se convirtió en uno de mis mejores amigos. Ahora viene regularmente a nuestro grupo de encuentro. Su proceso de duelo ha sido largo y doloroso, pero ha encontrado en nuestra comunidad un espacio donde puede ser honesto sobre su dolor, sin que nadie trate de arreglarlo con respuestas religiosas baratas. Hace poco me dijo algo que nunca olvidaré. Ricardo, cuando te conocí en esa gasolinera y me abrazaste sin decir nada, sentí la presencia de Dios por primera vez en mi vida. No en palabras ni en sermones, sino en ese abrazo. Me enseñaste que Dios está en la compasión, no en las explicaciones. Sus palabras me hicieron llorar. Me di cuenta de que había aprendido más sobre Dios sirviendo en una gasolinera que en todos mis años de seminario y pastorado formal. Recientemente uno de los jóvenes del grupo me preguntó, Ricardo, ¿entonces crees que fue necesario que dejaras el pastorado para encontrar a Dios de verdad? Pensé mucho antes de responder. No sé si fue necesario, le dije finalmente, pero para mí fue lo que tuvo que pasar. Yo estaba tan atrapado en el sistema, tan enfocado en cumplir expectativas y mantener una imagen, que no podía ver a Dios. Necesitaba que todo eso se derrumbara para poder empezar de nuevo. Pero cada persona tiene su propio camino. Algunos pueden servir en el ministerio tradicional y mantener su autenticidad. Yo no pude. Necesitaba salir para aprender a entrar de nuevo, pero de manera diferente. El joven asintió pensativo. Gracias por tu honestidad, me dijo. Mi padre y yo ahora tenemos una relación restaurada. No siempre está de acuerdo con las decisiones que he tomado, pero me respeta. Hace unos meses me dijo algo sorprendente. Hijo, durante años oré para que fueras un gran pastor, pero ahora veo que Dios tenía otros planes, y creo que esos planes son mejores de lo que yo había imaginado. Estás siendo más efectivo para el reino ahora que cuando estabas en el púlpito. Sus palabras fueron una sanación profunda para mí. Me di cuenta de que él también estaba aprendiendo, también estaba creciendo en su comprensión de lo que significa seguir a Dios. Nunca es tarde para seguir aprendiendo, sin importar la edad. Hay algo que he aprendido en estos 3 años que quiero compartir contigo. Dios es más grande que la religión. La religión puede ser un camino hacia Dios, pero también puede convertirse en una barrera. Cuando nos enfocamos más en defender nuestras creencias que en amar a las personas, cuando nos preocupamos más por estar en lo correcto que por ser compasivos, cuando construimos muros de juicio en lugar de puentes de gracia, entonces la religión se ha convertido en un obstáculo. Jesús constantemente rompió las reglas religiosas de su tiempo para mostrar amor a los marginados, los rechazados, los que no encajaban en el sistema. Y creo que si Él estuviera aquí hoy, estaría haciendo lo mismo. No lo encontraríamos necesariamente en los templos más grandes, ni en las plataformas más visibles. Lo encontraríamos en las calles, en las gasolineras, en los lugares ordinarios donde la gente real vive sus luchas reales. Cuando dejé de ser pastor, pensé que estaba perdiendo mi propósito. Pensé que mi vida ministerial había terminado, pero ahora entiendo que fue ahí donde realmente comenzó, porque finalmente aprendí que el ministerio no es un título, ni una posición, es una forma de vivir. Es ver a cada persona como alguien sagrado, creado a imagen de Dios y digno de amor y respeto. Es estar dispuesto a entrar en el dolor de otros, sin tratar de arreglarlo inmediatamente. Es ser honestos sobre nuestras propias heridas,
mientras caminamos hacia la sanación, es encontrar a Cristo no solo en los lugares santos, sino en lo ordinario y mundano de la vida diaria. Cuando dejé de ser pastor en el sentido institucional, finalmente aprendí lo que significa ser un seguidor de Jesús en el sentido más profundo, y esa ha sido la diferencia entre simplemente saber acerca de Dios y realmente conocerlo. Si has llegado hasta el final de mi historia, quiero agradecerte de corazón. Sé que ha sido un relato largo, pero necesitaba compartir todo esto contigo porque sé que en algún lugar hay alguien que necesita escucharlo. Tal vez eres alguien que está pasando por una crisis de fe similar a la que yo pasé. Tal vez te sientes atrapado en un rol religioso que ya no resuena con quien realmente eres. Tal vez has sido herido por la iglesia y piensas que Dios te ha abandonado. O tal vez simplemente estás cansado de fingir, de actuar, de pretender que todo está bien cuando por dentro estás luchando. Quiero que sepas que no estás solo. Hay muchos de nosotros que hemos caminado por ese valle oscuro de dudas y preguntas. Y aunque el camino es difícil, puedo decirte que del otro lado hay una fe más auténtica, un amor más real y un encuentro con Dios más profundo de lo que jamás imaginaste. No tengas miedo de ser honesto con tus dudas. No tengas miedo de hacer las preguntas difíciles. No tengas miedo de salir de sistemas que ya no te están dando vida. Dios es lo suficientemente grande para manejar tu honestidad. De hecho, creo que Él la prefiere sobre la religiosidad fingida. Ahora quiero pedirte algo importante. Déjame tu comentario abajo contándome qué te pareció esta historia. ¿Resonó contigo de alguna manera? ¿Estás pasando por algo similar? Me encantaría leer tu historia también. Y si este video te ayudó de alguna manera, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias que voy a compartir. También te invito a compartir este video con alguien que creas que necesita escucharlo. Nunca sabes quién puede estar luchando en silencio, esperando una palabra de esperanza. Por último, quiero invitarte a que veas el próximo video recomendado que aparecerá en pantalla. Ahí compartiré más historias de personas que han encontrado a Dios en lugares inesperados, fuera de los muros de la religión tradicional. Historias de transformación, de sanación, de fe auténtica nacida del quebrantamiento. Estoy seguro de que te va a impactar tanto como esta historia. Recuerda, cuando dejé de ser pastor, conocí a Dios por primera vez. Y si estás dispuesto a soltar lo falso, tú también puedes experimentar ese encuentro genuino con lo divino. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga en tu propio camino de búsqueda y descubrimiento. Nos vemos en el próximo video.